Tamara, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, Nelson. ¿Me escuchan bien? Totalmente, fuerte y claro. ¿Cómo está la cosa por allá? Bien, bien, ya saliendo el solcito un poquito. Esperamos este fin de semana tener un poquito más de calorcito y ya la primavera, un poco anunciando también el verano. Veamos la temperatura con la que nos dará la bienvenida pues, este verano, este año. Qué chévere. Tamara, hay un asunto interesante, además de las coyunturas políticas y todo de las elecciones, que justamente se ventiló con el tema del CNE, del Consejo Nacional Electoral, y hablaba de la paridad, esta paridad que no se terminó de dar, supuestamente iba a pasar, ¿no? Que el presidente varón, vicepresidente mujer, o presidenta varón, perdón, presidenta mujer, vicepresidente varón. Pero el CNE dijo, nones, eso hay que hacerlo desde el 2025. ¿Cuál es tu criterio de esto? A ver, aquí se está violando de una forma impune la ley, Nelson, la norma. Ustedes, digo, ustedes como país, no Claro. crean que las mujeres nos vamos a quedar de brazos cruzados frente a la violación clara, contundente por parte del Consejo Nacional Electoral de la norma, de la ley. Además, no está en la capacidad legal, jurídica del CNE, de los consejeros, las consejeras del CNE, interpretar una norma y una ley. La norma es clara, la ley está ahí. La reforma del Código de la Democracia realizada en el 2020 dice, la paridad plena en el binomio en el encabezamiento de listas debe aplicarse en las elecciones subsiguientes. ¿Cuáles son las elecciones subsiguientes, Estas. Nelson? Son estas. Claro. Estas. No dice No es 2025. no dice 2025, es que la norma es súper Ah, clara. ok, A ok. ver, entendamos y comprendamos que estamos en un país, el Ecuador es un país donde se viola la Constitución, las normas, las leyes a diario, y quienes la violan no son ni más ni menos que las instituciones. Primero, mi solidaridad con Priscila Schettini por todo lo que ha tenido que atravesar. La denuncia que está haciendo Acción Jurídica Popular, démonos cuenta, Es la gravísima. seriedad denuncia es gravísima. No estamos hablando solamente de cualquier estudiante, estamos hablando de la fiscal general del Estado, Nelson, quienes hemos pasado por las aulas de las universidades, inclusive internacionalmente, en el mundo. Sabemos lo que significa escribir una tesis. Tienes que ampararte y regirte por normas estrictas cuando haces cuando tienes que citar o Ok. cuando inclusive pones entre comillas. Y darnos cuenta, por favor, Ecuador, despierten un poco, darnos cuenta de esta prueba, de esta denuncia que está presentando Acción Jurídica Popular de plagio de la fiscal general del Estado y además de los recursos de las referencias bibliográficas que hace a su tesis, a su libro, es de una absoluta mediocridad e inclusive está violando normas intelectuales. Si la fiscal general del Estado es una fiscal que tiene acusaciones y cuestionamientos de plagio, no nos resistamos a pensar que los consejeros y las consejeras del Consejo Nacional Electoral estén violando de esta forma una norma establecida en el Código de la Democracia que fue actualizado el 2020, donde dice estrictamente, lo voy a leer porque es súper Ok. importante, en la disposición transitoria, en la tercera disposición transitoria, en el punto E, la obligación de paridad en los binomios presidenciales se cumplirá, literalmente, a partir de las elecciones subsiguientes a las elecciones generales. ¿Cuáles son las elecciones subsiguientes, Nelson? O sea, Estas, la que sigue. O sea, de las generales, las que pasamos en febrero. las que A pasamos, ver, 2021. ya. Elecciones generales 2021. Elecciones subsiguientes a las elecciones generales posteriores de la vigencia de la presente ley. Claro, o sea, la que ya Estas son las pasamos. elecciones, estas son las elecciones subsiguientes. Lo que sucede y lo que acontece es que el CNE en este Consejo Consultivo con las organizaciones políticas decretan y tienen ya un documento que está circulado. Yo tuve acceso a ese documento donde ya ponen y postulan los artículos que van a regir las elecciones que vamos a tener, elecciones anticipadas como consecuencia del decreto de lo que se conoce muerte cruzada de la disolución de la Asamblea por parte del presidente Guillermo Lazo, decreto 741, que lo vivimos y lo discutimos la semana pasada. Entonces, el Consejo Nacional Electoral tiene que apegarse a las normas, Para a las ellos no es leyes. subsecuente, entonces, Tamara. No la están Está tomando bien como que subsecuentes. ¿Qué son? no,
Y si tú escuchas a Cabrera, al ingeniero Enrique Pita o a la misma Antamaín, te das cuenta que están disolviendo, ignorando e interpretando antojadizamente la ley y la norma. Pero eso es lo que ha ocurrido siempre, Nelson. No nos olvidemos la situación en la que estamos, porque este librito que es la Constitución es violada todos los días por parte de la fiscal Terrible, ¿no? general del Estado, por parte del presidente de la República, Guillermo Lasso, por parte de las instituciones y los ministerios, las ministras y los ministros que tienen que apegarse a este librito y lo que dice aquí. Y lo que no dice aquí, dice en las otras normas y las leyes, como por ejemplo el Código de la Democracia, que fue actualizado en febrero del 2020. Y se están pasando las normas y las leyes por las tranqueras, como siempre lo han hecho en este país. No podemos permitir y aceptar que después de un consejo consultivo, las organizaciones políticas y el CNE decidan pasarse las normas y las leyes. ¿Y ustedes creen que esto es garantizar la participación democrática de las mujeres? Están violando derechos, y están violando normas, y están violando la Constitución. Además, artículo número 65, que dice que el Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación, asignación de la función pública, etcétera, 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 para no cansarles leyendo esto. Y a partir de este librito se crean normas y se crean leyes que tienen que seguir las instituciones que tienen representación, digamos, pública, instituciones que tienen que ejercer eso, entre esas el CNE. Y aquí entre paréntesis, Nelson, a mí no me sorprende la mediocridad, la forma burda como el ingeniero Enrique Pita, José Cabrera, Diana Tamay, nosotros consejeros y consejeras se meten toda la democracia por las tranqueras cuando vivimos lo que vivimos con el proceso de la revocatoria de mandato. Claro. No nos olvidemos de eso. Entonces, ahora pretenden arrebatar a las mujeres ecuatorianas el derecho consagrado en la Constitución y en la norma de participar en las elecciones subsiguientes a las generales, que son nada más y nada menos que estas. Además, que se puso esta palabra, elecciones subsiguientes, literalmente previendo y mirando que siempre había la posibilidad de utilizar la muerte cruzada. Siempre, porque está en la Constitución del 2008. Entonces no iban a poner, si es que es muerte cruzada, entonces la norma ya no vale. O hubiesen puesto eso, pero no está. No está. Dice, literalmente, se cumplirá la obligación de paridad en los binomios presidenciales, se cumplirá a partir de las elecciones subsiguientes a las elecciones generales. Repito y reitero, ¿cuáles son las elecciones subsiguientes a las generales? Estas. Tamara, pero en este consejo consultivo la verdad que no tengo el detalle, pero hubo responsabilidad de los grupos políticos, es decir, se les consultó, ellos dijeron, sí, para la próxima. Las organizaciones políticas y representantes de organizaciones políticas estuvieron en ese consejo. Por eso, no hubo reclamos. Y el mismo Consejo Nacional Electoral puso fotos con los representantes de organizaciones políticas agarrados del micrófono, y dime si había una mujer ahí representando las organizaciones, los movimientos políticos. Aquí hablamos y aquí discutimos quiénes lideran los movimientos políticos, quiénes lideran la representación de los partidos políticos, quiénes toman las decisiones en el Ecuador sobre lo que acontece o no en la política nacional. Son todos hombres, puramente y únicamente hombres. Y aquí les dejo algo también, eso para la gente. Veamos cuál es el compromiso de las organizaciones políticas, de los movimientos políticos frente a las mujeres ecuatorianas. Estoy hablando frente a la mitad de la población del Ecuador, que somos las mujeres. Veamos cuántos de esos binomios van a tener la coherencia, el compromiso político, el compromiso humano de asegurar que esta Constitución y la norma se cumpla, poniendo una mujer en ese binomio y poniendo además las mujeres encabezando las listas, porque además teníamos una cuestión progresiva, primero del 30%, y que después la norma tenía que asegurar que 50% de las mujeres encabecen las listas también. Veamos quiénes son esos partidos políticos que van a cumplir con esto y con la norma, y quiénes la están violando, porque simplemente los hombres que están liderando no son capaces de darse cuenta, o les incomoda, o no quieren poner una mujer porque no creen que las mujeres podemos hacer política. Veremos cuando se anuncien esos binomios quiénes sí están con las mujeres ecuatorianas y quiénes no. Y discúlpame que me pongo así, pero no, está bien, de eso se trata, del espacio, de eso se trata. ¿Cómo
cómo violan las normas y cómo violan nuestros derechos. A las mujeres están violando el derecho a participación democrática consagradas en las normas y en las leyes, y pareciera que aquí no pasa nada. Y aquí otra cosa también, lo del voto telemático, porque en el artículo 11 de la resolución del Consejo Nacional Electoral está ya definido que el voto en el exterior va a ser telemático. Y a ti te constó, Nelson, cuando hicimos el ejercicio, si quieres lo podemos volver a hacer otra vez. El sistema se cayó por 3 horas. ¿Qué tipo de auditoría vamos a tener para asegurar que esto no vuelva a pasar? El CNE se encaja y dice, es que no hay presupuesto, es que no alcanzamos, es que los tiempos nos dan. Es pura y simple mentira. Y están ahí poniendo nuevamente los derechos de participación democrática de la comunidad migrante en riesgo, como están violando los derechos de participación democrática a las mujeres. Y aquí no pasa nada. Tamara, siguiendo con el tema de la paridad, que eso es importante porque de eso se trata el programa, alguien emitió un comentario y esto me recordó a una participación de un asambleísta de Creo en una discusión, creo que en el programa de Fabricio Vela, porque le reclamaba a un panelista por qué el gobierno de Lasso no ha tenido esa sensibilidad, o ni siquiera sensibilidad, sino la ley, no cumplir, o sea, la razón de ser paridad de género en todo su gobierno. Y el señor le refutó algo que ahorita alguien escribió y quiero trasladártelo. No se trata, decía, de poner obligadamente un hombre y una mujer o mujeres. Se trata de que sean los mejores. Y ese es el argumento que se maneja. Es decir, no nos vengan a obligar a poner una mujer o a un hombre o a un indígena. No, se trata de que sean buenos. Y te pongo lo que refutaba el chico que sostenía la tesis de paridad. O sea que no hay mujeres capaces, le decía a la otra persona. O sea, tú estás diciendo que si la norma te dice que debes poner mujeres, no tienes mujeres capaces. Tamara. Discúlpame, Nelson, aquí parece que tengo un ruido taladrando y cuestiones de aquí, así que, y como no estoy con el micrófono... No se escucha, no se escucha. Perfecto. A ver, ¿por qué tenemos una constitución que dice y habla de la paridad? ¿Por qué tenemos normas y leyes que obligan a la paridad? Porque si es que no tendríamos estas normas y estas leyes, las mujeres seguiríamos relegadas a donde históricamente nos han puesto y todavía quieren ponernos, en la casa, en la cocina y calladitas y comportándonos. Pero resulta que si tenemos una constitución y tenemos las normas, las leyes que están obligando a los partidos políticos, es porque tiene que haber una visión de construcción de liderazgos, no solamente mujeres, sino también hay un cupo para la gente joven, ¿no? O claro. sea, también... Y para las diversidades étnicas, inclusive ojalá para las diversidades sexuales. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo sí pondría la pregunta al revés. ¿Cuál es el problema de no cumplir con la norma y con la ley? Claro. O sea ¿cuál es el problema si es que realmente tenemos, porque debería existir ¿cómo es las mujeres con toda la capacidad de cualquier hombre o cualquier persona? Pero por supuesto, entonces, ¿por qué hacen relajo y no cumplirla? ¿Por qué no simplemente la cumplen? ¿Cuál es el problema en cumplirla? No quieren. Los que se oponen es que no quieren. Sí, o ¿qué sucede ahí? ¿No quieren o no les importa o les incomoda que las mujeres entremos a disputar los espacios que históricamente han sido dominados por los hombres o por las personas adultas? Tamara, o por los... es tan duro esto porque yo siento que en este tema no hemos avanzado absolutamente nada, a pesar de que se lucha y todo. Decía por acá alguien en los mensajes, y te digo porque la gente que nos ve es súper chévere, pero también tiene su sentimiento y ahí es donde digo, realmente no avanzamos nada. Alguien decía que no debería pasar así, que por ejemplo es inimaginable creer que un partido ponga 2 mujeres, o sea, presidente y vicepresidenta. O sea, y me doy cuenta, Tamara, que seguimos en una sociedad machista, que no avanzamos, no evolucionamos. ¿Por qué tan difícil y duro el tema del género? ¿Por qué siempre, por qué no salimos de esto? Parecería que sí, ¿no? Porque, bueno, estamos avanzando y ojalá cumpliendo normas y leyes y a la Constitución, porque ser mujer es extremadamente complicado
En el Ecuador, en una sociedad machista, violenta como es la del Ecuador, a las mujeres todavía nos matan por ser mujeres, nos asesinan y nadie dice nada. A las mujeres públicamente nos mandan a la cocina, nos mandan a callarnos y cuando disputamos y hablamos y estamos presentes ya nos dicen locas, histéricas, nos critican nuestra vida personal, íntima, nuestra vida sexual, nos critican cómo nos vestimos, porque si esa crítica que la gente hace le hiciera también a los hombres de igual manera o con igual virulencia, podríamos hablar de equidad, pero no sucede eso. Y las mujeres tenemos que entender, a la gente que me escucha, las mujeres tenemos que trabajar el doble, tenemos que sortear 1000 obstáculos más en la vida diaria y cotidiana por el simple hecho de ser mujeres, que los hombres no tienen que hacerlo. Y además me van a decir las mujeres capaces, sí, somos capaces, pero llegar a capacitarnos significa también poder acceder a privilegios, Nelson, tener la posibilidad de estudiar, de hablar diferentes idiomas, de ser profesional, de tener capacidades, habilidades, es algo que yo tengo que reconocer quizás como un privilegio, pero no es la generalidad de tantas mujeres que primero tienen que sortear violencias en sus casas, que tienen que sortear que decirles que la gente, su familia les dice que calladitas se ven mejor, que no armen relajo, que no sean histéricas, que aprendan a comportarse, que cuidado hagan enojar al papá, a la mamá, al hermano o al esposo. Y además que saliendo a la calle tienen que sortear, ver cómo dejan a sus hijos, con quién dejan a sus hijos. Tienen que llegar a la casa a hacer ese trabajo que no es remunerado, que no es reconocido y que además sostiene a las sociedades, a la sociedad ecuatoriana y sostiene que los hombres estén liderando y estén siempre presentes en puestos políticos. Díganme los congresos de 1990. ¿Cuántas mujeres había en esos congresos? ¿Y qué estaba detrás de todos los hombres que estaban ahí disputándose el país y disputándose también sus privilegios y disputando también los poderes que defendían con tanto ahínco, lanzándose sinceros o amenazándose con pistolas en el cinto? ¿Dónde estaban las mujeres? Seguramente estaban relegadas a la cocina, a la casa, a la cama y a estar calladitas y a no estar interviniendo en política. Pero como la vida avanza y las mujeres nos damos cuenta de lo que somos capaces de lo que nos toca disputar, ya no nos quedamos calladitas y ya no estamos en la casa, vamos a estar afuera y ahorita organizándonos colectivamente, porque esta violación clara y contundente del derecho a la participación política de las mujeres en el Ecuador, más allá que sean de izquierda, de derecha, porque por ahí no va un poco la lucha, es la representación Claro. de las mujeres. Todas las mujeres tenemos los mismos derechos a acceder, a poder disputar espacios de poder político que los hombres. ¿Por qué no existe eso? ¿Qué es lo que impide? Si hay gente que piensa que las mujeres tenemos que llegar por capacidad y no por cuotas, ¿qué está detrás de mi historia personal que yo haya podido acceder a capacidad, que la compañera que me escucha o la mujer que está en su casa cuidando a su familia o trabajando 3 trabajos para sostener su casa y alimentar a sus hijos no ha podido? Y entonces por ahí también atraviesa la responsabilidad de poder organizarnos como mujeres capaces y decir, están violando nuestros derechos y aquí no lo vamos a permitir, vamos a actuar de forma legal. Responsables, o sí, pero utilizando la legalidad, la parte jurídica, para decirle al Estado ecuatoriano y para decirle al CNE y a los partidos políticos de paso y a la gente que me escucha que no pueden seguir pisoteando nuestros derechos. Si bien ya nos matan, nos violentan y nos quieren callarnos, no vamos a permitir que nos arrebaten nuevamente un derecho a la participación política y el Ecuador piensa que aquí no pasa nada. Al contrario, pasa y pasa mucho porque las mujeres ya no estamos dispuestas a subordinarnos y a someternos y a callarnos, ya no más, Nelson. Y también dependemos de que la gente comprenda que estas luchas a las mujeres nos cuesta 10 veces más y nos enfrentamos y afrontamos 1000 veces más las violencias que ningún hombre lo tiene que hacer en la misma situación que tenemos las mujeres o en las que estamos las mujeres. Y hablo en forma general de cualquier mujer que se levanta todos los días a trabajar, a buscar la manutención de su familia y encima más tiene que cuidar a sus hijos y encima más tiene que lidiar con las violencias, los acosos y sobre todo las violencias que vienen por todas partes todo el tiempo. Tamara, y precisamente es de eso, de todo lo que has mencionado, ¿cómo ves, por ejemplo, los nombres que se empiezan a barajar para las candidaturas? En concreto, podemos hablar solamente de uno o de, bueno, ya la semana pasada hablamos de uno, pero en esta semana se clarificó alguien muy, muy claro, que era el señor Jan Topic. ¿Cuál es tu criterio sobre este personaje?
No sé quién es. Yo lo único que sé cuando lo seguí es que casi que le pidió permiso a la esposa para poder lanzarse a la candidatura y por ahí estaba yo leyendo como unos intercambios otra vez del rol de las mujeres como esposas y no como lideresas y no con la Pero eso representación es bueno propia. o malo que él haya pedido permiso a la esposa. Es que yo no tengo por qué meterme en la vida matrimonial de absolutamente nadie y no me importa lo que Pero piense digo, básicamente como, ¿eso qué de lo hace a nadie. él? ¿Feminista? ¿Cómo? Es que ¿Machista? ¿Qué lo hace? yo no tengo por qué juzgar su vida personal y su relación y su matrimonio. No lo voy a hacer nunca porque no me compete y no tengo por qué hacerlo. A mí lo que sí me compete es conocer quién es Jan Topic y qué está detrás de su historia personal y sobre todo sus posicionamientos de defensa obsesionada de la paz, de construir paz a través de la violencia y de la guerra, de los armamentos y de las balas y de las pistolas, y además tener su rostro casi, como lo hemos dicho, lo han comparado de un Rambo criollo, Yeah. y un Rambo que está descolocado y además piensa que exterminando con balas se va a arreglar los problemas del país. Entonces, a mí este tipo, la verdad, que me tiene un poco sin cuidado, no me parece que deberíamos darle promoción porque está descolocado o quizás que quieran ver en él un Bukele criollo Así que lo están vendiendo. básicamente, sí, que extermine los problemas del país, apunte bala y apunte Rambo con bombas y recortadoras, que a mí me parece un discurso bastante peligroso, pero no creo que tiene cabida en un pueblo que tiene que darse cuenta y que se da cuenta que matándonos o matando y asesinando a la gente no solucionamos nada, sino que tenemos que ir a las raíces de los problemas estructurales que hacen que esas inequidades existan, ¿no? Inequidades no solamente entre hombre y mujer, inequidades entre la gente que lo tiene todo y de sobra y la gente que no tiene nada ni siquiera para comer todos los días. Entonces, por ahí ese tipo que se lance y que decida o no mencionar a meter a su familia, creo que yo no debería importar. Pero allá, ahí está, ¿no? Es uno de los que quiere acceder al poder político para, qué sé yo. Bueno, me imagino que la idea de conquistar el outsider o conquistar a ese público que está asqueado de la política, porque generalmente los números dan como un alto porcentaje de personas que están totalmente desvinculadas, que no les gusta, no les interesa el tema político y que por ahí podría ser la cosa. Bueno, me imagino yo que en un futuro se concretará el pedido del Partido Social Cristiano, que es acogerlo y lanzarlo. ¿Qué otros nombres te suenan? Porque no hay nadie todavía, aunque ya deberían definir. Creo que hay una mujer, por el Partido Socialista, apellido Guerrero. No me suena Guerra, mucho. esa guerra, Guerra, esa Guerra. guerra. Ella fue candidata a la prefectura de Pichincha. Me parece que su discurso es bien sensato. Yo celebro todas las mujeres de izquierda, derecha que se atrevan a disputar este espacio político. Yo tuve la posibilidad de entrevistarle en mi espacio en Develando cuando estaba de candidata a la prefectura y para mi punto de vista tiene las cosas claras. Yeah. Habría que ver que certeramente su candidatura en firme va como presidenta de la República y celebro porque ella es una de las mujeres que va a tener que disputar el machismo criollo y violento, no solamente del país, sino de los candidatos que van a estar ahí. Y aquí advierto al país, vamos a ver una campaña en contra de estas mujeres, de una violencia horrorosa que se van a meter con su vida personal, con sus afectos, con la forma de vestirse, con la forma de maquillarse, con la forma de pararse, con su historia personal escrutiñadas a un extremo que no va a pasar y ojalá que hagan lo mismo con el tal señor Topi que parece que tiene historias inclusive de violencias bastante complejas, sin desconocer a cada candidato y candidata sus capacidades para llegar o aspirar al poder de la presidencia, que tendrán que defender y mostrar también como todo el mundo, ¿no? Claro, no, de hecho una de las cosas que sí preocupa por parte de la audiencia, de la gente y de la aparición de Jan es precisamente ese pasado o esas situaciones de violencia que pues nos podrían tener un poquito con temor, con miedo. Lo he dicho muy personalmente, creo que si un presidente me habla de llevarnos a la guerra, yo no iría por ahí. La verdad que no, porque yo cómo voy a pelear, ¿Qué guerra voy a pelear? O sea, me dice vámonos a la guerra, pero ¿para qué? Si así nomás vemos como gente inocente termina siendo asesinada. Tamara, nuevos casos de violaciones en la escuela. Lo curioso es que no era un superior, era un cadete. ¿Qué opinión te merece esta situación que sigue pasando en la misma escuela donde murió María Belén Bernal y que hasta la fecha hay una intervención drástica? Dicho sea de paso, como dice compañerito, el único que habló de intervenir ha sido Topic en su lanzamiento.
Eso es interesante. Ojalá que otras personas también tomen eso, porque lo único que dijo, sí, vamos a intervenir de fondo a la escuela policial. ¿Cómo? ¿Cómo lo ven? No, no sabemos, pero es que están de candidatos, Tamara. Y tú sabes que el candidato tiene cierto beneficio, que el candidato te puede decir. Se ofrecen cosas que son imposibles según la Constitución. Además, lo que sucede en la policía no son casos aislados. Yo creo que reafirma lo que venimos diciendo y lo que solo a través del femicidio de María Belén Bernal se vio. Que la institución policial, no todas las personas que estudian y que quieren llegar a servir como policía, como fuerza de la policía, pero como institución, es una institución podrida, es una institución dañada, es una institución que no tiene casos aislados, sino que al parecer estructuralmente se viven violencias continuas por parte de estudiantes o cadetes, mujeres, tanto hombres, con otros superiores o iguales que violentan y que los someten y que las violan y que los violan y que terminan inclusive arrebatando la vida, como es el caso de María Belén Bernal. Por cierto, permíteme aquí, Nelson, decirle, la tarde de hoy se reúne otra vez la audiencia, Elizabeth Otavalo lo anunció, va a haber nuevamente la espera porque se dé la sentencia, pero esto va a ser una sentencia a un elemento, como dicen, a una persona, a un femicida, claro, pero que está detrás de toda la estructura para que sigan saltando estas historias. Tenemos la historia de Catherine, que fue baleada en la cabeza por la pistola de dotación de un policía que asesinó a su expareja. Otra vez, no es un caso aislado. Entonces te das cuenta que la estructura, que es jerárquica, que hemos hablado, es jerárquica, hace que primero exista un silencio y que pareciera que se dan violencias, que son permisivas, porque no son violencias, sino que así nomás toca, pues. Si te toca aguantarte la violencia y el acoso es porque toca. No toca y no es normal. Pero otra vez, esto es un reflejo de una sociedad que violenta continuamente a las mujeres, a las personas que están sometidas o que son inclusive consideradas como subalternas para que puedan ser explotadas, violadas, golpeadas, acosadas, con toda impunidad y sin que no pase nada. Y lo importantísimo es que estas historias lleguen a conocerse, que los silencios se rompan y que sepamos y conozcamos que sí, que en la misma institución policial, en la misma infraestructura donde asesinaron a María Belén Bernal, donde el femicidio de María Belén Bernal ocurrió, donde además sabemos toda la historia trágica y horrorosa de esta institución y de los mandos que por ahí también fueron despedidos por el presidente, pero después reincorporados y nadie dijo nada, se dan estos casos de violencia y violaciones. Entonces, creo que romper ese silencio y saber y conocer y además no inmutarnos, sino escandalizarnos y decir que esto no es normal, ya de por sí es un paso que empecemos a hablar de esto, que se conozcan y que inclusive se den las investigaciones para que no los casos aislados, sino para que la institución como tal se transforme. Pero yo creo que una institución como la policía no se va a transformar si es que no tenemos un gobierno que llegue a respetar esto, la Constitución, las normas y las leyes, y que comprenda que la Policía Nacional es subordinada a los civiles, que los militares tienen que estar subordinados al poder civil y que además tienen un rol de servicio, no de abuso de poder, que parece que es lo que pasa continuamente. Tamara Hidrobo, muchísimas gracias, mi querida amiga, por siempre estar con nosotros y será hasta la próxima semana. Tus palabras para despedirnos. Nelson, un abrazo, descansen, la gente, tengo entendido que mañana es feriado. Sí, mañana no trabajamos. 4 de mayo, descansen, reflexionen, tengan confianza que las decisiones que se tomen, esperemos, sean para mejorar la situación del país. Tengamos paciencia hasta que se anuncien esos binomios y nuevamente les invito a la gente a tener mucho ojo sobre cuáles son los movimientos de organizaciones políticas a los que sí les importa las mujeres. Y si es que van a demostrar que sí les importan las mujeres, en esos binomios tendremos que ver a una mujer, sea de presidenta o de vicepresidenta, pero tiene que haber una mujer. Y quienes no vayan a cumplir, ya sabemos cuáles son los intereses detrás. Y créanme, las mujeres nos estamos organizando para no dejar que nos pisoteen los derechos así como si nada. Te mando un abrazo súper fuerte, cuídense mucho, descansen en medio de todo y seguimos. Chao, chao, Tamara. Abrazo fuerte. Chao. Muy bien, ahí estuvo Tamara Hidrobo en esta segunda parte de las entrevistas. Muchísimas gracias a la gente que ha estado conectada con nosotros. Recuerde, comparte y suscríbase.